Punto de equilibrio. Punto de equilibrio se entiende que una empresa de bienes o servicios alcanza su punto de equilibrio cuando sus costos totales son iguales a sus ingresos sobre un producto determinado. Es decir, que cuando nuestros costos son iguales a nuestros ingresos, en ese caso estamos hablando que existe un punto de equilibrio. Pónganse una balanza ustedes, imagínenselo una balanza y ponen en la balanza los costos y en otra los ingresos, costos totales, ingresos totales. Y cuando eso está equilibrado, entonces usted dice, en este momento estamos en el punto de equilibrio. Se dice que una empresa está en punto de equilibrio cuando no genera ni ganancias ni pérdidas. Es decir, cuando el beneficio es igual a cero. Claro, recuerden, si nuestros gastos, nuestros costos totales son igual a nuestros ingresos totales, prácticamente estamos con cero beneficios. El análisis del punto de equilibrio estudia la relación que existe entre los costos fijos, costos variables, volumen de venta y lo que es la parte de las utilidades operacionales. Hallar y analizar el punto de equilibrio nos permite, por ejemplo, en primer lugar, obtener una primera simulación que nos permita saber a partir de qué cantidad de ventas empezaremos a generar utilidades. Y esto es importante para los empresarios. ¿Por qué? Porque eso ya les da una idea. Necesito tanto de venta porque al generar esa cantidad de venta yo ya al menos ya saqué mis costos y si sumo más estoy generando en esa parte ganancias, utilidades. Segundo aspecto es que nos permite conocer la viabilidad de un proyecto cuando nuestra demanda supera nuestro punto de equilibrio. En lo que es la parte de los proyectos, interesante esta parte porque eso nos permite saber si los puntos de equilibrio son altos, significa que debemos de vender bastante y eso implica que estamos teniendo un valor agregado o una ganancia demasiado pequeña. O cuando tenemos un punto de equilibrio que los montos de venta son relativamente bajos, significa que nuestra ganancia es muy buena, es un valor agregado adecuado que nos permite en ese caso generar o obtener utilidades lo más rápido posible. Por otra parte, nos permite saber a partir de qué nivel de ventas puede ser recomendable cambiar un costo variable por uno fijo o viceversa. Por ejemplo, cambiar comisiones de venta por un sueldo fijo en un vendedor. Fíjense que esto es importante para los que escucharon el en vivo que tuve en YouTube la vez pasada. Yo les estaba recomendando a los empresarios que deberían de en este momento cambiar su estructura de costos, es decir, que pasen de costos fijos a costos variables, y uno de esos costos es la parte de los sueldos. Si nosotros logramos hacer eso posible en este momento de crisis, es decir, que tenemos ventas bajas, y cuando tenemos ventas bajas, lo que nos conviene es mejor que nuestros vendedores trabajen por comisión, es decir, no ponerles un sueldo fijo, sino que mira, trabajar y ganarte el sueldo, ¿verdad? Entonces, dale. Cuando ya llega usted a un monto en el cual ya usted considera de que, por ejemplo, imagínense, yo conocía una institución en la cual se daba un fenómeno, por ejemplo, los vendedores ganaban más que el gerente y el gerente se enojaba por eso. Pucha, esto como gana, que no sé qué culpa pues. Pero ¿qué tendría que haber sucedido en esa cosa? Bueno, cambiar lo que sería la estructura, ¿verdad? Y poner ya de ahí en adelante un costo fijo o un costo semifijo, es decir, un sueldo relativamente alto con algún tipo de bono que permitía siempre a la gente tener un incentivo para aumentar lo que serían las ventas. Estas son de las cosas que ustedes como gerentes, como financistas deben de recomendar y poner en sus empresas, ¿no? Porque depende del momento y depende de cómo está la estructura del negocio. En este momento de crisis quizás a muchas empresas no les conviene tener costos fijos altos. ¿Por qué? Porque sus ventas son relativamente bajas, las tienen que recuperar.
Por lo tanto, tienen que cambiar lo que sería esa estructura de costos. Bueno, ahora, las variables que intervienen en este análisis son, en primer lugar, lo que ustedes conocían allá en contabilidad de costos, el costo fijo, que son aquellos en los que se incurre independientemente del volumen de producción, o sea que no cambian con las variaciones de la producción. Ejemplo, el alquiler, ¿verdad? Es decir, vende o produce más, usted va a pagar lo mismo de alquiler. Las amortizaciones y depreciaciones, los seguros, impuestos fijos, servicios públicos de luz, teléfono, gas, etcétera, sueldos y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, o los gastos administrativos. Eso viene a ser, digamos, como la mayoría de costos fijos. Incluso los sueldos en algunos lugares son fijos, lo que estábamos hablando anteriormente. En otros lugares se paga por productividad y por lo tanto los sueldos se vuelven sueldos o costos variables. Bien, el otro tema es el de los costos variables, que son aquellos costos que varían en forma proporcional de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. Una producción mayor significaría un total mayor de costos variables. Por ejemplo, la mano de obra directa pagada por obra, o también se le llama a destajo. A veces en los libros dicen pago a destajo, es pago así por obra. El otro son las materias primas, que entre más produce o entre más vende, más materias primas usted invierte. Los materiales e insumos directos, los impuestos específicos, envases, embalajes y etiquetas. Una vez conocidos los costos fijos y los costos variables, se requiere encontrar los costos unitarios, y eso es fácil. Usted solo divide los costos totales entre el número de unidades a producir, que usted está proyectando producir, y va a tener en ese caso los costos unitarios respectivos. Por ejemplo, costo fijo total entre unidades producidas igual costo fijo unitario. Costo variable total entre unidades producidas igual costo variable unitario. Ingresos totales entre unidades vendidas igual precio unitario. Entonces ahora vámonos a la fórmula, y en la fórmula vamos a tener, nos vamos en la que está en el lado derecho, en donde PE es igual al punto de equilibrio, que es igual a ¿qué? Al costo fijo dividido entre el precio variable unitario menos el costo variable unitario, y eso nos va a dar el punto de equilibrio respectivo. Veamos un ejemplo para que se nos quede claro. Una empresa dedicada a la comercialización de camisas las vende a un precio de $40. El costo variable de cada camisa es de 24. Se paga una comisión de ventas de $2 y sus gastos fijos mensuales, alquileres, salarios y servicios, ascienden a $3.500. ¿Cuál es el punto de equilibrio en unidades de venta y en dólares? ¿Y a cuánto ascenderían las utilidades si se vendieran 800 camisas al mes? Vamos a resolver el ejercicio y tendríamos ahí, vamos a hallar el punto de equilibrio. Bueno, vámonos a resolver el ejercicio. Encontramos que el precio variable unitario es 40, el costo variable unitario es 26, que es $24 de la materia prima más los $2 de las comisiones, y el costo fijo total es de 3.500. Encontramos entonces que el punto de equilibrio es igual al costo fijo total 3.500 entre el precio de venta 40 menos el costo variable unitario 26. Y si resolvemos todo eso, significa que debemos de vender 250 unidades. El punto de equilibrio en unidades monetarias sería 250 unidades por 40, que es el precio de venta. Es decir, esta empresa necesita vender $10.000 en camisas de ese tipo para alcanzar su punto de equilibrio respectivo. ¿Cómo lo comprueban? Bueno, lo comprueban así. Las ventas
que sabemos que es el precio de venta unitario por las unidades, 40 por 250, son 10.000, menos el costo variable, que es el costo variable por las unidades, costo variable unitario por las unidades, 26 por 250, 6.500, menos el costo fijo total, que es 3.500. Ustedes hacen la operación ventas menos costo variable menos costo fijo. Nuestra utilidad en este caso sería 0. Ahora, ¿cuánto serían las utilidades si se vendieran 800 camisas? Bueno, nos vamos y hacemos la misma operación. Ventas serían 40 por 800 camisas, 32.000. Costo variable sería el costo variable unitario, que es 26 por 800 camisas, sería 20.800, menos el costo fijo, 3.500. La utilidad neta sería en este caso $7.700. En conclusión, tenemos que el punto de equilibrio es de 250 unidades, es decir, que necesita vender esta empresa 250 camisas para que los ingresos sean iguales a los costos. Por tanto, a partir de la venta de 251 camisas, es decir, una camisa más, recién se estaría empezando a generar utilidades, mientras que la venta de 249 camisas, es decir, una camisa menos o un número menor, significaría en ese caso las pérdidas en este caso. Ok, ahora fíjense de que casi siempre a uno le enseñan el punto de equilibrio así para un producto, pero en la realidad, en la vida práctica, usted sabe que las empresas no venden un solo producto o no producen, no elaboran un solo bien, un solo producto. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es la metodología, el método para encontrar el punto de equilibrio cuando hay dos o más productos. Entonces, necesitamos información. ¿Qué información necesitamos? Bueno, en primer lugar necesitamos los productos que vamos a vender, ¿no? En este caso, esta empresa va a vender sillas, camas, colchones, mesas y pupitres. Además, necesitamos saber cuántas unidades se pretenden vender de cada uno de ellos. 300 sillas, 250 camas, 310 colchones, 100 mesas, 500 pupitres. Otro dato que necesito son los costos fijos de la empresa. Los costos fijos totales de la empresa son alquiler, $3.700, salarios, $8.000, servicios diferentes, $1.000, en total $12.700. Además, otro dato que necesito son los precios, es decir, a cómo voy a vender cada uno de los productos. Las sillas las vendo a 50, las camas a 100, los colchones a 125, las mesas a 40 y los pupitres en 45. Bueno, también necesito obtener otro dato, y ese dato es el costo variable de cada uno de los productos. En el caso de las sillas, mi costo variable es de 35, las camas 80, colchones 68, mesas 28, pupitres 33. Bien, toda esta es la información que yo ya necesito para poder elaborar mi punto de equilibrio con varios productos. Así que comencemos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es sacar el porcentaje de participación en ventas. Y este porcentaje de participación en ventas va a ser, lo que va a hacer es dividir las unidades de cada uno de los productos a vender entre el total de unidades a vender. En este caso sería 300 entre 1460, 20.5%. 250 entre 1460, 17.1%. 310 entre 1460, 21.22%, y así sucesivamente. El porcentaje de participación no tiene que dar 100%. Posiblemente aquí hay unos cambios porque hay algunas aproximaciones, ¿verdad? Pero aquí nos tiene que dar el 100%.
Entonces, ese es el primer paso que debemos tener. Segundo paso, sacar el margen de contribución. Y como ustedes saben y son buzos en toda esta parte de las finanzas, conocen de que el margen de contribución es igual a ¿qué? Al precio de venta menos el costo variable. Entonces, 50 menos 35, 15. 100 menos 80, 20. 125 menos 68, 57. Y así sucesivamente. Precio de venta menos costo variable, margen de contribución. ¿Estamos claros? Vaya pues, jóvenes, esto ya ustedes se lo saben así del tingo al tango, ¿verdad? Así como anda Carlitos en toda esta cuarentena, de un lado para otro. Bueno, pues continuemos. Hoy vamos a sacar lo que sería el margen ponderado. Ahora, ¿cómo sale el margen ponderado? Aquí les pongo la explicación, ¿verdad? Para que no se vayan a perder. El margen ponderado es el margen de contribución por el porcentaje de participación, pero solo el número, sin el porcentaje. Es decir, vamos a multiplicar 15, ¿verdad? Por 20.5 y nos tiene que dar 308.22. De ahí va a ser 20 por 17.1 y nos tiene que dar 342.47. De ahí 57 por 21.2 y nos va a dar 1210.27. ¿Estamos claros? Es multiplicar el margen de contribución, este margen de contribución de cada uno de los productos por el porcentaje de participación. Aquí está el porcentaje de participación, quitándole el porcentaje respectivo, solo el número nada más. Ok, sigamos. Ahora, ¿cómo encontramos el punto de equilibrio? Con esta formulita, miren, va a ser el costo fijo total entre el margen ponderado total por el porcentaje de participación de cada producto. Entonces sería en este caso el costo fijo total 12.700. Miren, primer dato, este es 12.700. Aquí está. Ese 12.700 va a ser, lo vamos a dividir entre el margen ponderado total. El margen ponderado total es 2.354.11. Miren, 2.354.11, ¿verdad? Entonces ya tenemos estos dos datos, costo fijo total y el margen ponderado total. Y lo multiplicamos esto por el porcentaje de participación de cada producto. Es decir, lo que nos debe dividir 12.700 entre 2.354.11 lo vamos a multiplicar luego por el porcentaje de participación de cada uno de los productos y nos va a dar en ese caso 111 unidades, 92 unidades, 115, 37, 185 unidades. Perfecto. Ok, hoy ¿qué vamos a hacer? Hoy eso lo tenemos que multiplicar, sacarlo esto está en unidades. Lo que hemos encontrado es el punto de equilibrio en unidades. Hoy lo vamos a sacar en dinero. Recuérdense que esto de unidades, por favor, hay que en cifras redondas, ¿verdad? Porque hay que aproximarlo, porque no puede decir 111.5 sillas, pero no, son 111 sillas, punto. Y luego lo multiplicamos por el precio, 111 por 50 y nos va a dar 5.542.62. Aquí hay aproximaciones, por lo tanto, pues aquí, ¿verdad? Puede ser que haya algunos centavitos más, centavitos menos. Pero pues el dato va por ahí. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Significa que necesitamos vender 111 sillas, 92 camas, 115 colchones,
no 37 mesas y 185 pupitres para no perder ni ganar en esta empresa y vender en total estas cantidades en dinero, y eso significa un monto total de 38.890.95 dólares. Ok, jóvenes, este sería el segundo tema, o el primer tema más bien dicho, que hemos visto en este caso, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio cuando es un solo producto y el punto de equilibrio cuando hay varios productos, ¿verdad? Espero que se haya entendido lo que es ese tema. Hoy vamos a pasar a lo que sería el apalancamiento operativo, financiero y total. Lo que me interesa en esta parte es que entendamos el concepto, joven. Yo creo, si no estoy equivocado, que este tipo de conocimiento ya lo tuvieron en otras materias. Si no es así, estamos mal, ¿verdad? Entonces ya debemos de estar conociendo el apalancamiento. Siempre cuando uno se endeuda dicen, me estoy apalancando, ¿verdad? ¿Qué significa eso de que me estoy apalancando? Que estoy trabajando con dinero de otro. En ese caso, un apalancamiento financiero, ¿no? Un apalancamiento financiero. Pero también del apalancamiento financiero también existe el apalancamiento operativo, que ya lo vamos a ver de qué se trata. Ahora, ¿qué es el apalancamiento en términos generales? Bueno, significa apoyarse en algo para lograr que un pequeño esfuerzo en una dirección se traduzca en un incremento más que proporcional en los resultados, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Creo que Arquímedes fue el que habló de la palanca. Denme una palanca y moveré el mundo. Entonces, eso es lo que sucede en esta parte de los negocios. ¿Qué es lo que hace el empresario? Bueno, invierte una parte, pero la otra mayor parte con la que trabaja en su negocio es puro apalancamiento. Y eso le permite crecer más. Cuando usted hace que en su empresa se endeuda, saca préstamos, obtiene financiamiento, ese financiamiento tiene que servir para hacer crecer más la empresa, porque si no es así, usted no se está apalancando, usted lo que está haciendo es endeudándose, ¿verdad? Y por lo tanto poniendo en peligro lo que es la sostenibilidad de la empresa. Eso es igual como cuando usted es un financista y no es, a veces, yo les voy a decir, yo cometí esos errores en mi juventud, ¿verdad? Que yo lo que hacía es que me endeudaba, pero no me endeudaba para cosas que no me iban a servir para nada, ¿verdad? Entonces, en realidad uno cuando se endeuda debe de ser, bueno, ¿y esto cómo voy a beneficiar mis ingresos? ¿Verdad? Imagínense, viene Marinita, ¿verdad? Y sale graduada y toda la cuestión, y en eso le dicen, mire, fíjese Marinita que usted va a tener que trabajar en esta empresa y tenemos que vender, póngale seguros. Ahí Marinita se hace experta en seguros. Entonces Marinita no va a poder andar a pie vendiendo seguros, va a necesitar un vehículo. Entonces dice Marinita, yo voy a invertir en este caso en un vehículo. ¿Por qué? Porque lo necesito para movilizarme, porque esto me va a hacer posible dos cosas. Primero, poder abarcar mayor cantidad de clientes, y segundo, una mejor imagen ante los clientes, y por lo tanto clientes que a lo mejor tienen un mayor nivel adquisitivo, y por lo tanto voy a vender más. Entonces allá hay un proyecto. Pero si viene Marinita y dice, sí, bueno, ¿y a qué se dedica Marinita? Pues mire, yo aquí trabajo a 2 cuadras de mi casa. Vaya, pero me voy a comprar un Volvo, ¿verdad? Y voy a invertir $75,000, ¿verdad? Por comprar. Pero ¿y para qué quiere vehículo y no más trabajo? Sí, pero es que yo quiero que me miren que tengo un Volvo. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es de que en ese caso se va a endeudar Marinita, va a trabajar para pagar su carro, ¿verdad? Solo para eso va a trabajar, no va a gozar la vida, el novio la va a dejar. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ese carro no me permitió en ese caso mejorar mis ingresos, sino que por el contrario, lo que me sirvió es que los ingresos míos los tengo en ese momento allá, ya
me los están descontando, ¿verdad? Por el pago de ese carro que ahí lo tengo y no lo ocupo para mucho. Entonces, ojo, eso es lo importante, y en las empresas es lo mismo, y sucede muy a menudo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, compran yo he visto, por ejemplo, en el caso de los pequeños comercios, las tiendas y todo, he visto cómo les gusta, por ejemplo, a las señoras de las tiendas tener el montón de freezers. Tienen 5 freezers, ¿verdad? ¿Y para qué tienen tanto freezer? Les digo, no, es que mire, aquí pongo la coca, aquí pongo la Pepsi, aquí pongo el agua helada, aquí pongo las charamus. No, hombre, con 2 freezers es suficiente, ¿verdad? Ni que le vinieran a hacer grandes colas aquí para comprar el montón de gaseosas, de cosas de estas, ¿verdad? ¿Y eso qué lleva? Llevan una gran inversión, gasto en energía, depreciación, y no le está generando ingresos adicionales que le permitan hacerle frente a lo que es ese tipo de inversión. Ojo, pues, ojo con eso. Y ustedes en las empresas tienen que ser muy críticos en esa parte. Hay veces que a los empresarios no les gusta que uno les diga eso, ¿verdad? Pero en vez de decirle, mire, en vez de invertir eso, mejor la plata ahórrela y la ponen a plazo para que le baje mucho más rentable que estar comprando todo. Mejor haga un buen uso del equipo que ya tiene, que eso es importantísimo. Son así como nuestro presidente. Usted le dice una cosa, pero no, como él dice eso cada día, pues eso hay que hacer. Pero usted por lo menos ya salió de su compromiso de recomendarse y decírselo, ¿verdad? Porque esa es la lógica financiera y la lógica de un uso eficiente y efectivo de los recursos, ¿no? Entonces, el apalancamiento es importante para eso. ¿Por qué? Porque nos tiene que servir exclusivamente para hacer que el negocio crezca. Bueno, veamos. Ahora, se denomina apalancamiento en el ámbito financiero empresarial a la estrategia que se utiliza para incrementar las utilidades de tal forma que se superen las utilidades que se obtienen con el capital propio. Es decir, si usted pone un negocio solo con su capital propio, que a lo mejor puede ser limitado, usted va a tener a lo mejor utilidades. Pero si usted a ese capital propio le agrega una deuda, un apalancamiento, usted a lo mejor con ese incremento las utilidades que va a obtener van a ser mucho mayores que las que hubiera obtenido con su capital propio. Por eso, esa es la lógica del apalancamiento. No hay que irse muy lejos, ¿no? Y muchas veces el empresario no entiende estas cuestiones. Bueno, a veces hasta nosotros los financistas no entendemos ahí la cosa, ¿verdad? Pero eso es de simple lógica de poderle decir no. Pero a veces nos gusta estar endeudados, ¿no? Nos gusta estar endeudados y estar invirtiendo en cosas que a lo mejor no van a servir para nada, no van a servir para mucho, ¿no? Entonces, importante conocer esto. Bien, ahora, el apalancamiento tiene esta lógica. A mayor apalancamiento se supone que vamos a tener mayor rendimiento, pero también va a haber un mayor riesgo. ¿Por qué? Bueno, primero recuérdense que a mayor rendimiento, mayor riesgo. Pero además, porque hay mayor riesgo, porque hay una deuda, ¿verdad? Que tenemos ahí que estar pagando. Y que significa que si no incrementamos nuestras ventas como nosotros lo hemos proyectado, esto nos puede ir en contra. Y al revés, al menor apalancamiento también menor riesgo y menor rendimiento. En este caso, por ejemplo, pongámonos en la situación actual, en donde se supone que vamos en un periodo de crisis. Abren las pymes, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué creen ustedes que le conviene a estas pequeñas y medianas empresas? ¿Mayor apalancamiento o menor apalancamiento? Bueno, yo me iría por un menor apalancamiento. Es decir, estamos en una situación en la cual no creemos que a lo mejor vayamos a cumplir con nuestros planes. En la mayoría de empresas, en algunas otras quizás hoy les ha ido muy bien, ¿verdad? Entonces a lo mejor ahí sí se requiere más apalancamiento, pero en otras que han permanecido a lo mejor cerradas durante estos 60, 70 días, requieren menos apalancamiento. Es decir, vayámonos con lo que tenemos y quizás
en algún tipo de materia prima de mercadería que tengamos una alta rotación, puede ser que nos estemos endeudando y eso nos va a servir un poco para apalancarnos, pero debemos de ser un poco cautelosos en esa parte, por lo menos en estos periodos. Ahora, el apalancamiento es de dos clases. El apalancamiento operativo, que esto se logra sin ningún tipo de financiamiento, jóvenes. Esto es en la parte operativa. ¿Y qué significa? Que se juega con la parte de los costos fijos y variables de la empresa. Mientras que el otro apalancamiento es el apalancamiento financiero. Y esto se juega con los costos financieros de la empresa. Ahora, con la aplicación de estos apalancamientos se puede obtener el apalancamiento total o combinado, es decir, se pueden dar los dos a la vez. Yo puedo hacer apalancamiento operativo y financiero a la vez en mi empresa, o puedo hacer uno de los dos, ¿verdad? Si yo hago uno de los dos, pues ahí está, o es operativo o es financiero, pero si hago los dos, se puede dar un apalancamiento total o combinado. Si tomamos el estado de resultado, podemos nosotros ver dónde sería el apalancamiento. Y el apalancamiento lo tendríamos en esta parte. El apalancamiento operativo se da en las cuentas operativas de la empresa. Recuerden esto, en las cuentas operativas. Y las cuentas operativas son las de arriba, donde están las ventas, los costos de ventas. Eso son la parte operativa, ¿verdad? Entonces tendríamos que el apalancamiento operativo tiene que ver con los ingresos de venta, las utilidades brutas, ¿sí? Y las utilidades antes de impuestos e intereses. Y el apalancamiento financiero está abajo, ¿verdad? Luego de las utilidades netas de impuestos e intereses, ¿verdad? Toda esa parte hasta la UPA. La UPA es las utilidades por acción, que es lo que se trata de buscar siempre en el apalancamiento, es que haya una mayor UPA, es decir, una mayor utilidad por acción. ¿Qué es el apalancamiento operativo? Bueno, el apalancamiento operativo es básicamente la estrategia que permite convertir costos variables en costos fijos, o al revés, como lo que hablábamos, ¿verdad? También puedo convertir costos fijos en variables en una situación de baja de ventas. Ojo con eso. Les voy a contar una experiencia que yo tuve en una empresa que nos la dieron así quebradita, ¿verdad? Algo así como la que estamos viendo allá en planificación estratégica y financiera. Quebradita la empresa. Pues ahí me acuerdo que teníamos en caja como $3,000 quizás, un pasivo laboral como de $15,000, una planilla fija, ¿verdad? Como de unos $8,000 mensuales. Y el gerente, cuando vio todo eso, es de aquellos gerentes de que uno se quitan la vida, no sirve, ya me voy, bájalo, pues. Y se comió todo el capital de trabajo. Me recuerdo que este tipo fue a Europa, ¿no? Hasta se fue a echar un clásico de Europa ya, y según él iba a un seminario, ¿verdad? Que no sé qué, fue a México, iba a Guatemala, iba todo, fue a Perú, ¿verdad? Se echó casi $100,000 en un año y al final dejó la empresa acabadita. Pues bien, se fue, mira, Chus me dijo, hay que quedar esto y hay que hablarle al presidente, y le decía al presidente de la entidad y decirle que ahí le quedo, ya me voy. Y se fue el bobo. Bueno, y le hablé, mira a ver qué hacer. Bueno, pues nos sentamos ahí con el otro gerente y lo que dijimos fue, bueno, no, vamos a hacer lo siguiente, estamos en una situación crítica. Lo que hay que hacer es convertir a la gente, no le podemos decir, vaya, mira, andate, no te puedo, no. Vamos a tratar de liquidarlos. Los fuimos liquidando uno por uno, desde los salarios más altos que teníamos hasta los más bajos, y les cambiábamos la forma de pago. Entonces hoy vamos a pagar una parte fija y la otra variable. Y igual hicimos un departamento de ventas que se dedicaba más que todo a la venta por comisiones, y eso nos incrementó los ingresos enormemente. Entonces pasamos al revés, a transformar, ¿verdad?, los costos variables en los costos fijos en costos variables, para poder
digamos, soportar ese momento de crisis. Bueno, se salió y toda la cuestión, ¿verdad? Y pues la empresa siguió adelante. Entonces, ojo con esas cuestiones. Usted como gerente, como director de finanzas, tiene que ver esa situación, ¿verdad? Que le permita hacer una gerencia, una administración mejor dentro de la empresa. Ok, ahora, ¿el apalancamiento financiero qué es? El apalancamiento financiero básicamente es la estrategia que permite el uso de deuda con terceros. Oigan, o sea, me endeudo y esto lo que me hace es, en el caso de una unidad empresarial, una vez utilizar los recursos propios, accede a capitales externos para aumentar la producción con el fin de alcanzar una mayor rentabilidad. Entonces quiero, hey, miren, este negocio está bueno, ¿verdad? Pero no tengo billetes, ¿qué hago? Me apalanco financieramente, es decir, deuda de terceros. ¿Y eso qué me permite? Que si mi utilidad era del 20%, la tengo que incrementar con ese apalancamiento al 30%. Llegué 10% más con capital de otro, ¿verdad? Eso es la parte del apalancamiento financiero. Y el otro es el apalancamiento total. El apalancamiento total o combinado se define como el uso potencial de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para incrementar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. Por lo tanto, el apalancamiento total es visto como el impacto total de los costos fijos en la estructura operativa y financiera de la empresa. En esto, como les decía anteriormente, lo que se trata de buscar es tener lo que se trata de buscar es tener en esto lo que se trata de buscar es tener una utilidad, una UPA, utilidad por acción mayor o incremental mayor con el apalancamiento ya sea operativo o financiero. Y financiero. Bueno, con esto, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que, utilizando el apalancamiento operativo y financiero, alcancemos una UPA, una utilidad por acción mayor. Ok.